lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:15. Saludamos al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Hace unas pocas semanas, nos parece que fue a inicios del mes pasado, se reunió el Comité Empresarial Ecuatoriano para renovar su directiva. Así lo hicieron, pero paralelamente con esto se había dado ya la desafiliación de la Cámara de Comercio de Quito, precedida por los antecedentes que acabamos de señalar. Quisiéramos conocer qué es lo que está sucediendo, economista Robalino. El sector empresarial ecuatoriano, por lo general, en forma unánime, ha defendido sus puntos de vista y sus diferentes tesis. No es algo negativo el hecho de que haya liberalidad, diversidad de pensamiento entre sus miembros, pero en todo caso genera inquietud lo que está sucediendo dentro del gremio empresarial, considerando en este caso al Comité Empresarial Ecuatoriano. Quisiéramos que nos comente algo más, pues la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Su nuevo presidente, Juan Pablo Malo, estuvo presente también en esta reunión en la cual se discutió, además desde el punto de vista empresarial, la situación, el escenario actual de Ecuador. Le damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenos días. Primeramente agradecerle por la entrevista. Bueno, como usted dijo casi al final de esta introducción, ¿no? Las discrepancias no son malas. Creo que cuando queremos trabajar por el país, discrepar es la parte natural del desarrollo para buscar un objetivo. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Lo malo es atacar a la persona porque no concuerda o no piensa igual que nosotros. De ahí es donde esa barrera es la que no se debe pasar. Y creo que eso es lo que ha sucedido en el Comité Empresarial Ecuatoriano. Son 150 gremios, todos con la libertad de participar o no, o de estar de acuerdo o no, o de ser parte o no del comité. En este caso, la Cámara de Comercio de Quito ha tomado la decisión por este tema específico de salir del Comité Empresarial Ecuatoriano. Es muy respetable la decisión, pero eso no elimina que la Cámara de Comercio siga siendo parte de la red del sector empresarial. Nosotros como Cámara trabajamos permanentemente en proyectos, hemos tenido apoyo de la Cámara de Comercio de Quito en varios temas y eso se seguirá dando, no por una discrepancia en un tema específico, los gremios cambian sus posiciones con respecto a todo lo que concierne al sector empresarial, el tema de competitividad, de productividad, la tramitología, la corrupción, la burocracia. Seguramente la Cámara de Comercio lo sabrá impulsar también desde su gremio específicamente. Entonces, yo creo que como principio básico hay que respetar la posición. Esto no hace que el comité empresarial se afecte su trabajo, porque hay que seguir representando a los 149 gremios que siguen siendo parte del comité empresarial y ojalá que en algún momento la Cámara de Comercio tome la decisión de regresar al comité empresarial. Se conversará obviamente del proceso para recibirle nuevamente, pero estoy seguro que mientras más gremios sean parte del comité, más fuerte va a estar el sector y, insisto, las discrepancias es parte del desarrollo de un país, así que hay que seguirlas incentivando y hay que seguirlas trabajando por el bien de todos los ecuatorianos. Coméntenos un poquito, economista Robalino, de lo que se dio en esa sesión, en ese cónclave del Comité Empresarial Ecuatoriano, en el cual entendemos en el mismo acto, pues fueron reuniones, me parece que de 2 o 3 días en la ciudad de Guayaquil. María Paz Gervis fue elegida como nueva presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, reemplazando a la ex presidente González. No, realmente son dos tiempos diferentes, Gustavo. Ya. La convención en Guayaquil fue una convención específicamente para dar continuidad a lo que sucedió en Manta el año pasado, en donde se trabajó en una propuesta de posicionamiento del sector productivo ante las situaciones del gobierno nacional. Entonces, esta fue como la continuidad para comenzar para terminar ese proceso en ejecución. Luego de unos, si no estoy mal, fueron 10 días o 15 días después, se dio la convocatoria al directorio del Comité Empresarial. Gracias por la aclaración. En todo caso, el fondo de la pregunta era, ¿qué es lo que se discutió allí? En breves rasgos, obviamente no podemos entrar en profundidad, pero ¿cuáles fueron los temas discutidos y quizá las principales conclusiones a las que se llegó en esa visión, en esa mirada que hacían los empresarios ecuatorianos a la situación de Ecuador? Bueno, realmente
teníamos muy claro que el sector productivo debe comenzar a ser un actor mucho más profundo, no solamente en temas productivos, sino también en temas sociales, el acceder a las personas que no solamente porque tengan una empresa formal son parte del sector productivo. Tenemos un sector informal bastante grande en el país, que son informales no por interés de ser informales, sino porque ser formales en el Ecuador es sumamente costoso, es sumamente complicado. Entonces tenemos que comenzar a pensar en que el sector productivo no solamente son las empresas afiliadas, sino que debemos comenzar a acercarnos más a la ciudadanía, hacia los jóvenes, a la academia. Es importantísimo que el sector productivo esté trabajando conjuntamente con la academia en desarrollar temas de capacitación, temas de innovación tecnológica. Todo eso se habló en este conclave, por decirlo así, que se realizó en Guayaquil en días pasados, y en los próximos días tendremos ya una presentación de todo lo que se habló, porque imagínense, fueron más o menos 120 personas que estuvieron distribuidas en 6 grupos de trabajo que fue desarrollado en el IDE, en este Instituto de Desarrollo Económico Financiero de Guayaquil, que nos ayudaron sus profesores a trabajar en una propuesta conjunta para que se pueda comenzar a ejecutar dentro del comité empresarial y también para los gremios que somos parte del comité. Propuesta que la han tratado internamente, no ha trascendido esto quizá en una carta de intención, sugerencias o propuestas hacia el gobierno. Por supuesto que va a suceder eso, Gustavo. Como le digo, en estos días tendremos ya la presentación de cómo termina la propuesta final del Comité Empresarial Ecuatoriano. Seguramente se hará un posicionamiento público y, por supuesto, se trasladará las preocupaciones no solamente al gobierno nacional, a gobiernos locales, a la academia, porque, como le digo, el país no solamente del gobierno nacional tiene mucha responsabilidad en la tramitología, en la burocracia, en la corrupción, los gobiernos locales y, por supuesto, la academia es parte esencial del desarrollo de un país en el cual el sector productivo y la academia deben ser socios estratégicos permanentes. Ahora, economista, muy buenos días. Ahora, respecto de estas diferencias, ¿cómo queda esta propuesta? Un sector, en este caso, del sector industrial, empresarial, contrario e incluso avanzando en acciones legales y jurídicas respecto de la toma de decisiones del gobierno nacional con el apoyo y el sostén, en este caso, de la Asamblea Nacional y otros quizás no tanto. ¿Es posible agrupar una propuesta colectiva frente a diferencias que podríamos entender, como dijo Heller, diferencias profundísimas de mentalidad y de criterios? Estas diferencias en algún momento son posibles de consolidar, porque esto pasa por temas ideológicos, por temas de decisiones, por temas de política económica, por temas de política pública, es decir, por una gran cantidad de temas que en este momento son fundamentales debatir, tratar, trabajar en busca de una solución para el país. Rosana, ¿cómo está? Bueno, primero, los problemas del Ecuador son varios. El tema específico a lo que se refiere la Cámara de Comercio es relacionado al Fondo Monetario Internacional y a la reforma tributaria que se dio en el país, en donde algunos gremios del Comité Empresarial presentaron un amparo constitucional. Con todo el respeto a esos gremios, tienen el derecho de hacerlo, son completamente independientes de hacerlo sin importar que sean parte del Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros como gremio no lo hicimos, pero algunos otros gremios sí, hay que respetarlo. Y creo que, insisto, a veces se ve diferente, pero hay que estar conscientes que un país se lo trabaja en base a discrepancias. Si es que uno cree que cuando se sienta en una mesa con varias instancias que posiblemente estén más cerca de uno y cree que todo lo que uno va a proponer se va a aprobar de manera unánime, eso no existe. Lo interesante es cuando hay análisis de diferentes, como usted acaba de decir, Rosana, de diferentes posiciones ideológicas, productivas. Es muy diferente lo que piensa un industrial a lo que piensa un comerciante, a lo que piensa un representante del sector de servicios. Entonces, lo más difícil de un trabajo es llegar a puntos de acuerdo. Y esos puntos de acuerdo son varios, además de un desacuerdo que se pueda dar en este tema específicamente de la reforma tributaria. Entonces, realmente no será el primero, ni seguramente será el único situación en la cual un gremio se desafilia del comité empresarial. Han habido desafiliaciones de gremios pequeños en varios años antes y no ha habido tanto impacto. Obviamente,
el posicionamiento y el efecto que tiene la Cámara de Comercio de Quito se genera esta situación, pero es muy respetable tanto para el Comité Empresarial como para la Cámara de Comercio de Quito y hay que seguir trabajando. No podemos quedarnos esperando a que las cosas se aprueben de manera unánime siempre, y eso es lo que hace a un sector productivo que siempre debe estarse reinventando y trabajando en desarrollar nuevas propuestas. Lo que le voy a preguntar a continuación, Andrés, no tiene un afán morboso o de simple curiosidad, es un esfuerzo por entender mejor el contexto. Quisiera citar aquí declaraciones que hace para Diario Expreso la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, que se publican el día de hoy. Textualmente dice: a mí me molesta cuando hablamos de los empresarios en general. No todos los empresarios somos iguales. Sí, tenemos muchísimos temas en común, sí, deberíamos manejar los temas transversales en conjunto, pero eso no quiere decir que no haya diferencias de opinión y que todos somos iguales. Y ella en ese mismo diálogo señala que hay profundísimas diferencias de mentalidad. Quisiera preguntarle si es que hay diferencias ideológicas dentro de la directiva o de las directivas de las distintas cámaras en el país que están influyendo dentro de esta situación que va a reflejarse finalmente en una posición del empresariado, de la industria del comercio ecuatoriano ante el gobierno, y que tiene que ver estas distancias, estas diferencias entre Mónica Heller y María Paz Gervis. La segunda, lo decimos con todo el respeto, podemos estar diametralmente equivocados, pero hemos escuchado su discurso. María Paz Gervis nos impresiona como una persona de mentalidad libertaria. Para tener un referente para nuestros oyentes, la mentalidad del señor Milei, muy parecida en sus posiciones, en sus puntos de vista bastante radicales con respecto al Estado y al sector privado. A la señora presidenta de la Cámara de Comercio no hemos tenido el gusto ni de conocerla ni de escucharla. Es más bien una persona de quien quisiéramos que nos comente algo, quién es Mónica Heller. Pero en el fondo está, ¿por qué estas diferencias y hasta dónde llegan? ¿Cuánto van a influir en la orientación que tomen los gremios empresariales en Ecuador con respecto al actual gobierno? Voy a comenzar por el final. Influir no puede influir. El comité empresarial es un grupo de 149 gremios de este momento, en donde María Paz Gervis es la presidenta, pero ella es la que debe responder a las demandas de los miembros del comité. Hay un directorio, obviamente, en donde la CIPEM forma parte de ese directorio, donde se toman decisiones con respecto al camino que debe tomar el comité empresarial en diferentes temas. Ustedes deben comprender que el sector productivo no solamente habla de una reforma tributaria, habla de un decreto ejecutivo del tema laboral, habla sobre la ley que se aprobó ayer en relación al acoso laboral. Hay diferentes aristas en donde, como bien indica Mónica Heller, el sector productivo está unido por diferentes líneas que buscan mejorar la competitividad, generar empleo, mejorar la renta y muchas otras cosas más. Por supuesto que se pueden dar discrepancias, las discrepancias pueden ser muy profundas en temas específicos y eso es, insisto, eso es bastante importante que se puedan dar esas discrepancias porque es peor que quedarse callado y que el problema se vuelva cada vez más grande. Es preferible ser frontal y tomar una decisión en base a una posición que, como indica Mónica Heller, es una posición diametralmente diferente de lo que sucede con el comité empresarial y eso sucede y va a seguir sucediendo. Yo creo que, insisto, esto no debe personalizarse a Mónica Heller y María Paz Gervis. Mónica representa a un gremio y María Paz representa a la Cámara de Industriales de Quito y también al Comité Empresarial Ecuatoriano y se deben a esos gremios que representan a empresas y se deben también a esa cantidad de cámaras que están dentro del Comité Empresarial Ecuatoriano. Yo creo y estoy seguro que esta situación que ahora obviamente representa una noticia importante en el transcurso de los días, pues vamos a seguir trabajando con la misma posicionamiento que ha tenido el comité empresarial en los últimos años y ese es el trabajo que seguirá haciéndose y eso no significa que con la Cámara de Comercio no se podrá trabajar en diferentes proyectos. Como le dije, Gustavo, nosotros como CIPEM trabajamos de manera conjunta con la Cámara de Comercio, hemos desarrollado inclusive hasta misiones comerciales a Lima, una misión comercial virtual que lo hicimos, entonces eso no se rompe por una discrepancia en un tema específico, sino eso se tiene que seguir fortaleciendo porque el sector productivo tiene que seguir demostrando unidad, pero también demostrando esa libertad de posiciones que es lo que requiere el Ecuador para poder desarrollar.
Bien, vayamos a otros temas muy importantes que sí afectan directamente al sector productivo, que es el mal estado de situación de las carreteras ecuatorianas, que inciden directamente en la productividad del Azuay y de todo el austro del país. La reciente visita del ministro Luque, que no se dio tiempo para recorrer las carreteras ni visitar ese punto crítico en la cuenca Molleturo, en Sayausí, aquí en las goteras de la ciudad de Cuenca. El día de ayer estaba nuevamente cerrada la cuenca Girón-Pasaje a la altura de Santa Isabel, y el día de hoy amanece con nuevos problemas desde el kilómetro 73 al 90. Vamos a compartir con usted y con nuestros oyentes y televidentes la situación en la cual circula el tráfico penosamente en esta vía, la Girón-Pasaje. A ver si podemos poner ese video. Son tomas de esta mañana enviadas por nuestros oyentes, y complementemos este panorama con las declaraciones del ministro Luque, quien, reitero, no se dio el tiempo y no aprovechó la situación para por lo menos sobrevolar las zonas en conflicto. Sí se refirió en sus declaraciones a algunas acciones del gobierno. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro Luque antes de retornar con usted. Aquí en Azuay es conversar de los temas viales. Y en esa materia el anuncio que tenemos es que se ha decidido que las vías Cuenca Girón-Pasaje y Cuenca Molleturo del Empalme sean financiadas directamente por obra pública para atención de puntos críticos y señalización. Esas vías ustedes bien conocen que cuando se viaja tienen mucha neblina y generan problemas de seguridad vial que queremos obviar y evitar. Y lo que vamos a hacer es que esas dos vías vamos a atender puntos críticos y hacer señalización horizontal y vertical mediante obra pública, una vez que la crisis, y esto es algo que siempre lo tengo que repetir, lo he dicho la semana pasada en la asamblea, nosotros encontramos un país con crisis de seguridad, con crisis energética, con crisis vial y también con crisis económica. El ministro Vega está haciendo todos los esfuerzos posibles por solucionar esa crisis económica, y con la solución de esa crisis económica pues esperamos tener los fondos necesarios para solventar algunas de las necesidades, entre esas las viales, y Azuay no puede ser la excepción. Es una provincia que sabemos ha sido olvidada en materia vial hace muchos años y queremos hacer esas dos vías. Adicionalmente, la Secretaría de Inversiones Público-Privadas está trabajando en el perfil de proyecto de la autopista Guayaquil-Cuenca. Esa es una autopista que es un trazado nuevo y que es un proyecto a mayor plazo, pero que es importante que la Secretaría de Inversión Pública Privada inicie esos trámites. Hay interesados de Corea en trabajar en una prefactibilidad. Esa prefactibilidad tiene que ser pagada por el Estado y tenemos que retomar conversaciones con esas empresas coreanas para ver si es que su interés sigue. Y ellos se comprometían a hacer la factibilidad una vez que la prefactibilidad esté hecha de nuestro lado. Y como último paso, si es que la situación económica lo permite, nosotros tenemos un crédito de la CAF que se está tramitando, que dentro del cual están contemplados 4 pasos elevados en la vía, en la perimetral sur de Cuenca, y eso evidentemente es un plan que nosotros queremos hacer. Tenemos toda la intención de hacer esas obras, pero dependemos de cómo pueda ir mejorando el panorama económico y el aumento de techo presupuestario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder generar esas vías. Con esto, estas son las resoluciones del día de hoy. Les agradezco. Una brevísima síntesis de lo que dijo el ministro en temas de vialidad. Básicamente habla de que en las dos vías con mayor circulación que conducen a la costa, la cuenca Molleturo-Naranjal y la Girón-Pasaje, se trabajará en los puntos críticos, algo que se viene haciendo ya en los últimos 5 años con altibajos. Se trabajará también, dicen, actualizar esa señalización. Allí se refería más a la cuenca Molleturo-Naranjal. Y concluye el ministro condicionando a que existan los recursos económicos. Entendemos que debe ser así,
pero esas condiciones por lo general no se superan y seguimos nosotros en una secuencia que usted lo conoce muy bien, pues la Cámara de Industrias de Cuenca, en manera responsable, como ciudadanos, como parte también de esta comunidad global del Austro, han estado trabajando en estos temas. ¿Cómo ve usted la situación? Y también, antes de escucharle, por fin hace mención el gobierno, después de la campaña electoral, a ese proyecto de Guayaquil, de Biblián, Guayaquil, esa nueva autopista que fue una iniciativa promovida por su gremio. Aparentemente, de lo que le escuchamos al ministro, no ha habido ningún avance con Corea, como se dijo ya que se estaba dando los pasos en el gobierno de Guillermo Lasso. Escuchamos. Sí, Gustavo. Bueno, realmente la situación en el tema vial es la misma. Penosamente es la historia de que no tiene fin. Los problemas persisten y cada vez son peores porque la inversión no se ha dado en los últimos, no 2 ni 3, sino en los últimos 20 años. Y eso cada vez complica y ha complicado a la situación. Sí, mientras usted está hablando esto, una explicación para nuestros oyentes, estamos proyectando escenas de la cuenca Girón Pasaje en pantalla para quienes están en internet. Estas son del día de ayer. Continuamos escuchándole y perdone la interrupción. No, tranquilo, Gustavo. Y claro, hay que buscar opciones. Entre lo positivo o negativo que se pueda analizar de las expresiones del ministro, creo que un tema que hay que resaltar es la frontalidad que tuvo cuando vino acá a la ciudad y expuso tanto al prefecto como al alcalde que no realizará el traslado de competencias y que será el gobierno nacional el que ejecute las obras. Ahora hay que presionarle al gobierno nacional para que así suceda. Le tenemos a un cuencano en el Ministerio de Finanzas que es la persona que está impulsando el retomar el estudio de prefactibilidad de la nueva vía Cuenca, Biblián, Guayaquil, que es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque la vía Cuenca-Molleturo y la vía Cuenca Tambo, Chubut, La Troncal, son vías que no cumplen con las necesidades para el sector productivo ni tampoco para el sector turístico. No son vías seguras, no tienen las necesidades que requieren actualmente los usuarios. Entonces, creo que es esencial comenzar a pensar en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo. Si se logra dar los estudios de prefactibilidad, si se retoma con estos estudios la relación con Corea, que estaban muy interesados de hacer los estudios de factibilidad, podríamos pensar que en unos 5 o 6 años tendríamos una nueva vía a Guayaquil que nos lleve de manera mucho más segura y una vía de 2 vías de ida con 2 vías de vuelta con posibilidad de extenderse. Ese tipo de proyectos son los que tenemos que comenzar a hablar. Con esto no nos debemos olvidar de la situación vial, por supuesto. No podemos quedarnos con las vías que tenemos actualmente durante 5 o 6 años más, para nada. Pero el proyectarse al futuro es lo que necesita Cuenca y es lo que necesita el país. Entonces, esa parte sí es importante resaltar del ministro y es importante resaltar también el trabajo que ha tenido el ministro Juan Carlos Vega en retomar ese proyecto que dejó el gobierno de Guillermo Lasso y que 6 o 7 meses después está recuperando todo lo avanzado y ojalá que ese estudio de prefactibilidad se lo inicie este año, se lo culmine inclusive posiblemente antes de que termine este gobierno y que el estudio de factibilidad comience inmediatamente. ¿En qué punto ha quedado eso hasta donde usted conoce nuevamente, yendo a las declaraciones del ministro? Aparentemente es el problema económico, que no se puede contar con ese dinero para esos estudios de factibilidad. Le puedo anticipar que el problema económico está saldado, eso nos ha informado el ministro Juan Carlos Vega. El proyecto o el estudio de prefactibilidad que tiene que ser pagado por el gobierno nacional es un dinero que potencialmente este mes se lo podría ya tener activo para poder retomar la relación o el convenio que se firmó con la Expressways, que es la empresa de construcción de carreteras de Corea, y que se inicie con el estudio de prefactibilidad. Obviamente no es una inversión alta, no estamos hablando de la inversión que se requiere para los 4 pasos deprimidos que habló también el ministro, que se lo pretenden construir desde hace muchos años en la autopista Cuenca-Sogues. Son valores muy reducidos, pero que es el paso previo para iniciar un proyecto que es esencial para Cuenca y para el Austro ecuatoriano, ¿no? Así que
ojalá que eso se pueda hacer. Lo de la préstamo del CAF que habla el ministro, eso es un tema que seguramente podremos conocer si es que se lo apruebe en los próximos meses, pero eso sí ya estamos hablando. Tenía entendido que eran costos de más de 300 millones de dólares, no tengo el dato exacto, usted debe conocerlo más, Gustavo, pero ya estamos hablando de montos bastante altos en donde se vuelve complicado una situación económica que vive el país, pero yo estoy seguro que el estudio de prefactibilidad va a comenzar o va a iniciarse en este año como se ha comprometido el ministro Juan Carlos Beck y también lo ha dicho el ministro Luque. Ojalá sea así y habrá que seguir de cerca. No olvidemos que es muy corto este gobierno, hay solamente unos pocos meses más y luego comenzará otro ciclo. Sí, así es, pero bueno, el estudio, si es que se termina el proceso de contratación de la empresa coreana para los estudios de prefactibilidad, eso no va a pararse por el proceso electoral, entonces se va a ganar tiempo mientras hay el proceso electoral en el Ecuador y potencialmente tener ese estudio, ojalá para mayo del próximo año, de aquí en un año, sería interesantísimo porque eso le catapultaría a un proyecto que en este momento se lo ve como posible, a uno mucho más probable para el próximo gobierno. Vayamos con otro tema muy importante para todos los ecuatorianos y para el sector empresarial. Los cortes de energía eléctrica, el gran déficit que se ha generado ahí en la situación de Ecuador entre oferta y demanda. El martes de la semana anterior, si no recordamos mal, varios empresarios del país, incluyendo aquí empresarios del sector cerámico, fueron llamados a una reunión con el ministro Luque. Lo que trascendió después desde el sector oficial fue de que se había establecido un compromiso entre diversos sectores productivos, me parece que mencionaban sector cerámico, sectores mineros, para prescindir eventualmente ya de la energía eléctrica que proviene desde la generación del gobierno, básicamente desde las hidroeléctricas, y también para prescindir, se dijo en esa información, del uso de gas natural. La pregunta es a qué compromisos realmente se llegaron. ¿Y es esto factible? Puede. Tomemos el caso de la industria cerámica aquí en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, prescindir de la distribución pública de energía eléctrica y prescindir del uso de gas natural. No, realmente no fue esa la conclusión. Bueno, es lo que al inicio al inicio cuando estábamos en la situación eléctrica, lo que se solicitó a los grandes consumidores es reducir lo más posible su consumo para no presionar más la situación crítica que se estaba teniendo. Pero al mismo tiempo y durante esos días se comenzó a hablar de dos temas sumamente fundamentales. Uno ya lo dijo también el ministro en una de sus conferencias de prensa, que es, creo que en la misma que usted me estaba mostrando, que habló del tema vial, al inicio habló del tema eléctrico, y habló sobre lo complejo que es que el sector privado invierte en la generación eléctrica, y lo complejo que es normativamente que el sector público adquiera la generación que genera el sector privado, inclusive a costos mucho menores de lo que le estamos comprando a Colombia, dicho por el mismo ministro Luque. Entonces hay temas de fondo, de normativas, de leyes que hay que cambiar para que la inversión en este sector estratégico desde el lado privado sea lo más sencilla posible y que pueda ser parte de todo lo que se requiere para la demanda eléctrica a nivel nacional. Y eso es clave, por eso es prescindir de la energía eléctrica y al mismo tiempo prescindir del gas para el sector cerámico. En este caso sería cerrar la empresa porque no habría forma de poder hacer frente a la demanda de productos si es que no existen esos combustibles. Hay industrias que tienen al mismo tiempo gas natural y también gas licuado, otras que tienen gas natural o diésel, pero el gas natural se ha transformado en un combustible esencial. Ahora también conocemos que el gas natural está tomando un camino diferente de lo que ha pasado en los años anteriores. Ojalá sea así, en donde se va a facilitar tanto la explotación en el Campo Amistad, donde está ubicada la planta de licuefacción, así como el proceso de importación de gas. Yo personalmente me he reunido con dos empresas de generación de explotación de gas natural,
tanto comprimido como gas natural licuado en Perú, y están muy interesadas en distribuir este gas a las diferentes industrias a nivel no solamente de Cuenca, sino también a nivel de Guayas y de otras provincias. Entonces, creo que es el momento de comenzarnos a darnos cuenta que la generación eléctrica y el sector productivo no debe estar atado únicamente a la inversión pública, sino también a procesos privados en el tema eléctrico, y al mismo tiempo incentivar el uso del gas natural. No puede ser posible que en el año 2024 el Ecuador, creo que conjuntamente con Bolivia, somos los dos únicos países que seguimos cargando cilindros de gas en la espalda para llevar a las cocinas de nuestras casas. No puede ser posible que teniendo gas, tanto nosotros, posiblemente a un nivel menor, pero con nuestros vecinos en Perú y en Colombia que tienen gas, nosotros sigamos en esta situación, inclusive pagando subsidios cuando el precio del gas natural es mucho menor y no requeriría subsidios de lo que sucede con el gas licuado del petróleo. ¿Qué significaría o qué pasaría si tuviéramos un bien sustituto del gas licuado del petróleo? Eso significaría que podríamos cambiar este subsidio a comprar gas natural para distribuirlos a las residencias, a las empresas, a los comercios, a los transportes. Es un gas que tiene un impacto medioambiental mucho menor que cualquier gas derivado del petróleo. Es un gas mucho más barato, es un gas mucho más estable, etcétera. Hay muchas cosas positivas, pero eso también tiene que ver con nosotros, con ustedes, con la prensa, porque hay que incentivarle al país a comenzar a pensar en cosas que nos lleven al futuro y no solamente solucionar los problemas que tenemos desde el pasado. Creo que ahí el gas natural juega un papel fundamental, y se está viendo situaciones diferentes y decisiones diferentes de lo que ha ocurrido en años pasados, pero ojalá que eso se transforme ya en ejecución y en obra, que es lo que se requiere. En el tema eléctrico también cabe destacar otra declaración que hizo el ministro en esta intención de ir superando poco a poco este déficit de energía en Ecuador. Habló de que el gobierno espera activar esos dos proyectos que faltan aún en el proyecto Paute, en el embalse de Amaluz, en esa olla hidrográfica que fue visualizada hace muchísimos años y que ha ido poco a poco construyéndose con Paute Mazar Sopladora. Pero faltan dos proyectos más por completarse allí. El ministro dijo que se emprenderá en estos. Así es, Santiago y Cardenillo son dos proyectos sumamente importantes, que yo le uniría a uno más, que es el de Soldados Yanuncay. Ese proyecto tiene que ser construido, no solamente por un tema eléctrico, sino por un tema de reducir el impacto de las crecientes del río. Tuvimos recientemente una creciente del río Tomebamba que con el Soldados Yanuncay se hubiera podido manejar de diferente manera. Entonces, creo que ese tipo de proyectos son los que tienen que comenzarse a tomar en cuenta. Aparentemente estos tendrán que hacerse en esa modalidad público-privado, pues el Estado no tiene dinero. Este plan de crecimiento estratégico del sector eléctrico habla de una necesidad de inversión de $1.800 millones, que sería todo el presupuesto de este año, por ejemplo, del sector público para obras. Por supuesto, por eso le decía, hay que comenzar a cambiar. Si es que hay esa frase que dice, si es que yo quiero cambios y sigo haciendo lo mismo, pues obviamente los cambios no van a suceder. Tenemos que comenzar a cambiar la estructura, la forma de pensar, la forma de manejar un país sin depender del gasto público, porque inclusive hemos caído no solamente en gasto público excesivo, con sobreprecios, sino también mal hecho, como sucede con varias hidroeléctricas que están al 40, al 35%, ni se diga la planta bajo alto que del producto de gas natural, que no ha pasado el 40% de producción desde su inauguración, admirablemente. Lo que sucedió con las bombonas de gas y de combustibles en Chauyabamba, aquí en Cuenca, la misma situación. Entonces, si es que tantas malas experiencias tenemos con el manejo público en estas áreas estratégicas, creo que es importante comenzar a buscar alianzas público-privadas, en donde desde una visión mucho más empresarial, obviamente cumpliendo con los precios de este tipo de servicios públicos, podamos tener esa inversión que tanto necesita el país y la ciudad, y que pueden generar empleo, y que pueden generar renta, y que pueden generar productividad. Hay muchas cosas, pero si es que no hacemos cosas diferentes, pues obviamente vamos dentro de 20, 30, 40, 50 años vamos a seguir teniendo los mismos problemas, y esto no se va a solucionar. Bien. Concluyendo ya, los cortes de energía
no habrán hasta el día 19 de mayo. Así empezamos ya en esta nueva tónica en Ecuador. Tendremos por unos 10 días garantizada la energía y luego dependeremos nuevamente de la naturaleza. Y hay un tema que quizá también es otro aspecto importante de todo lo que ha pasado. En un momento se relegó la importancia de Paute y se hablaba de que Coca-Cola Sinclair, central con tantos problemas, era la principal del país. No se trata esto de ser o no ser lo principal, pero sí es importante que el país se percate y reconozca la importancia de las provincias australes en la generación de energía para que funcione este país. Azuay, Cañar, Morona, Santiago son el pulmón del país y ojalá por esa razón algún momento los gobiernos tengan mayor equidad con esta zona subdesarrollada de Ecuador. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, economista Robalino. Gracias, Gustavo, a las órdenes. Declaraciones de Andrés Robalino. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la provincia de La Azuay. Son las 8:50 minutos.